Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y, en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida, siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Craig. Les habla Isidro y estoy aquí con Alberto y juntos el día de hoy vamos a tratar de desarrollar el tema de los presidenciables. En esta ocasión vamos a hablar de Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, alias El Bronco. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Bien, estoy bien. Aquí continuando con este tema de estos personajes políticos que pues llevan mucho que hablar y siguen dando de qué hablar, o algunos no. Sí. Y este señor, que yo no sabía ni siquiera que se llamaba Jaime, yo nada más me quedé con el Bronco. Pues sí, yo más bien sí sabía que era Jaime, pero no sabía que era Eliodoro. Bueno, Pues es que no es, yo creo que no es muy visual, ¿no? No es tan atractivo decir Eliodoro, al menos cuando vas para presidente. sí, porque también son críticas Claro, que se hacen, ¿no? Clasistas, discriminatorios, pero bueno. por imagen nada más, ¿no? Bueno, pues al igual que con los capítulos anteriores, vamos a tratar de resolver tres preguntas básicas. ¿Qué era lo que nos mostraba en 2018 de sí mismo? Algunos momentos relevantes durante la campaña presidencial, la carrera presidencial. Y pues este último tema donde vamos a cerrar con la actualidad de ese personaje en específico. ¿Qué era lo que nos mostraba en 2018 de sí mismo? Hice una pequeña investigación también recordando todo lo que a propia cuenta tenía de él. Y pues al igual que mí, él se decía partidista, sin embargo sí tuvo una militancia dentro del PRI. Antes de presentarse como un candidato independiente, él triunfó en Nuevo León como candidato independiente, pero militó de 1980 y hasta el 2014 Que no lo sabía, ¿eh? No lo en sabía. el PRI. Y Sí, su narrativa siempre fue candidato independiente. Pues sí, y sí tenía bastante fuerza, o sea, a diferencia de la candidatura de Margarita Zavala, que también es otro personaje que vamos a tocar, a pesar de que se haya bajado de la contienda, creo que desde el segundo debate ya decidió que ya no, nomás fue al primero, creo. Sí, no, no. No estoy seguro. No, sí, nada más fue el primero, ¿verdad? Sí, porque ya el segundo y el tercero ya. Ya cuando estuvo León Krause y Yuriria Sierra, que fue el segundo, ya no estaba. No, Que pues fue cuando lo de la cartera y todo eso, ¿no? se lo hubieran acabado, o sea, también sabía. Y es que, pues, esta candidata también no hablaba muy bien. Como que no congeniaba las palabras, ¿no? Hablaremos de ella en su momento, pero bueno, actualmente el señor Bronco, Don Bronco, el señor Bronco, tiene 64 años de edad. Es hijo de agricultores y estudió la carrera de ingeniería agrónoma en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En medio de varias irregularidades detectadas en sus primeros 2 años de gobierno, desde finanzas hasta la estrategia de seguridad, en diciembre de 2017, Rodríguez Calderón pidió licencia de su cargo para poder postularse como aspirante a la presidencia de la República. ¿Recuerdas? Bueno, no, a lo mejor no te acuerdas muy bien, porque aparte de que eras mucho más joven, en este sentido, pues nosotros no estábamos como tan metidos en políticas de otros estados, ¿no? Sí, no se va. Pero él decía mucho que el chapulineo es inmoral, que brincar de un cargo a otro o de un partido a otro era algo que no iba él a hacer, que iba a marcar en la diferencia. Y se la lanzó. Que es muy criticable, ¿no? Porque Sí, ¿qué es el sentido que te da el ser gobernador? Que inmediatamente quieres saltar la a presidencia. yo quiero ser presidente. O sea, no le encuentro sentido. El poder, en primera, el poder de que uno controla lo corrompe. Y estos personajes, pues, sí recuerdo que decía eso de que el chapulineo no era su ideal. Algo, exactamente. O sea, pero bueno, ahí más fácil cae un hablador que un cojo. Bueno, y pues como él era un candidato independiente, a partir de ese momento, diciembre de 2017, él se dedicó a hacer una campaña para la recolección de firmas ciudadanas que pudieran respaldar ante el Instituto Nacional Electoral su candidatura presidencial. Te tocó
ver candidatos independientes. Por ejemplo, había una mujer oaxaqueña, ¿no? Que también, Sí, también. y que había varios lugares donde podías tú ir y decir, sí, yo apoyo que tenga su candidatura y todo eso, ¿no? Sí. ¿Te tocó algo con el Bronco aquí en Ciudad de México? No, nada más me tocó ya cuando estaban en campaña. Pero fíjate que ahora que dices eso, la desigualdad que existe para ser un candidato es muy, muy grande. Sí, Porque si hacemos un análisis, los que tienen partido ya la tienen fácil. Los que sí, son independientes y que su esposo fue presidente de la República ya la tienen fácil, que también entraremos a esa discusión. Pero los que son independientes y que no han tenido ni siquiera un cargo, o a lo mejor sí han tenido un cargo, pero no ha sido tan representativo como ser gobernador de Nuevo León. pero creo que con ese ejemplo de lo que dices, también estaba el doctor Simi, ¿no? En algún momento se postuló el doctor Simi. No me acuerdo si en esa misma campaña cuando fue Fox 2000 o si fue en 2006. No, pues en Pero el me acuerdo 2000. que sonó su nombre del doctor Simi, ¿eh? Sí me acuerdo que como que intentó ser candidato, pero pues bueno, no lo vamos a saber, lo vamos a investigar y se los vamos a hacer ya. Pero sí, o sea, sí creo que es un escalón, o más bien son como 10 escalones en desventaja con respecto a alguien con partido o con historial dentro de gobierno. No, no sé qué defina, porque aparte se suponía que eran, ¿qué? ¿3 millones de firmas? ¿1 millón de firmas? Entonces, pues, sin, por ahí es, también viene lo raro, ¿no? O sea, ¿por qué esta candidata indígena sí tenía a las personas que juntan las firmas de este lado en Ciudad de México? ¿Y por qué con el Bronco nunca vimos nada de eso? Si te acuerdas, había spots donde el Bronco visitaba los barrios, visitaba no sé, los mercados, y Estuvo entonces, ahí. sí, de hecho, eso es lo que te iba a comentar, o sea, hubo muchos casos de mercados en distintos estados de la República, pero aquí en Ciudad de México, pues no era muy conocido y sí fue a varios lados, pero pues, la gente realmente no tenía la menor idea de quién era este personaje. No, y es que, por ejemplo, te voy a ser sincero, el juicio que tenemos de Nuevo León y de sus habitantes no es tan fácil ni sencillo como, ya sabes, esta discriminación que existe entre, es que los de la Ciudad de México son X cosa, es que los del sur son X cosa, los del norte son X cosa, y siento que siempre los de Nuevo León se excluyen, ya sea inconscientemente o conscientemente, pero también nosotros los excluimos de cierto modo. A lo mejor por eso no consideramos o nunca vimos nada de este señor, del Bronco. Sí, porque no nos involucramos, ¿no? Con la política de otros estados. Es un poco cerrado, pero sinceramente aquí en Ciudad de México nos preocupamos por quién gobierna, solamente la alcaldía donde estás, si acaso el de Ciudad de México le damos mediana importancia, Y el pero de Estado de pareciera, México también. pero pareciera que nada más vemos eso y el presidente y ya. Y cuando en otros estados pues tienen que andar viendo que el regidor, que el municipal, el líder ejidatario, o sea, como que hay más políticas si lo pensamos bien, ¿no? Sí, como que en México, en la Ciudad de México más bien, no tenemos toda esa consideración de los demás, ni siquiera cuando salimos. Fíjate que yo salí cuando hubo votaciones en Chihuahua y ahí se veían todos los candidatos. Pues ni en sueños lo he visto a ese candidato, a esa candidata. Claro, O sea, ni siquiera tienes, hasta ahorita, hasta el día de hoy que hubo elecciones en 6 estados, fue supiste. cuando tuvimos un pequeño. Acercamiento, ¿no? Exactamente, no es como que hoy va a haber elecciones y las que vienen el siguiente año, pues obviamente va a tener un poco más de importancia, pues son 2 estados que son los últimos que le quedan al señor PRI. Sí, sí, van a ser totalmente la diferencia dentro del país porque son bastiones que llevan decenas de años manejando. Pero bueno, vamos a continuar. La junta de firmas para que él lograra su candidatura. Toda esa cuestión de la recolección de firmas, me acuerdo que fue bastante opaca, fue rara. Muchos políticos pelearon que eso no debía de ser de la forma que fue. Recuerdo que había incluso otro, el Jaguar, pero ¿cómo se llamaba?
Oh, sí. El de Movimiento Ciudadano, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se Ese llamaba. también era Chertorivsky. Sí, sí. Chertorivsky. Corríjanme si no me salió bien el apellido o si lo dije mal, pero esta persona también estaba al parecer dentro de la campaña y pues no logró el registro, ya sea porque lo hayan bloqueado, le pusieron peros o simplemente a ojos del INE no cumplió con sus obligaciones para poder ser candidato, que ya después se unió a... No me acuerdo si Movimiento Ciudadano en ese momento ayudaba al PRI o al PAN. Creo al PAN, ¿no? ¿En ¿Se fue con el 18? PAN en 2018? No, creo que No, se estaba fue con con mí. Morena, ¿no? No, se fue con mí. No Se me fue acuerdo. con mí. Si no, pues lo vamos a investigar, porque aún así creo que sería importante hacer esa mención honorífica también a este personaje. Pero bueno, momentos relevantes durante la campaña. Tengo algunos anotados. El primero fue que después de 26 meses de tomar posesión como gobernador, o sea, ni siquiera 3 años, pide licencia para irse por la grande presidencia. Cuando él desde el inicio consideraba que el chapulineo era algo inmoral, era algo que no se iba a hacer. Que es algo estúpido porque no puedes ir por algo que es lo que sigue sin Claro. haber visto resultados de tu gobernación, o sea, Hasta estaba siendo criticado. O sea, si ya habías dado buenos resultados, a lo mejor se podría entender que pues, quieres otra cosa, ¿no? pero estaba en su peor momento, yo recuerdo. Sí, sí, de hecho sí, porque la violencia, ese es otro punto, en las cárceles de Nuevo León, pues era tropiezo tras tropiezo en su gobierno. Fue durante mucho tiempo noticia nacional que hubiera tanta violencia y control de grupos violentos dentro de las cárceles. Y pues eso solo hizo visible que eso pasa en todo el país. El primer escándalo grande dentro de su administración fue el Cobija Gate. No sé si te suene. No lo recuerdo. Bueno, pues fue una manipulación de recursos del Estado que ocurrió en 2016. Adquirió 200,000 cobertores con un sobrecosto de 29 millones de pesos. O sea, el triple del valor real de cada uno de estas cobijas, cobertores. Y lo pueden buscar así, Cobija Gate. Porque en ese tiempo estaba mucho el Gate, como el Pizza Gate y varias cosas Gate. Qué ironía que aquel que decía que hay que mochar manos, ahora resulta que sí robaba, cuando él decía que estaba completamente limpio porque él era del pueblo. Y que él solo veía como todo mundo se peleaba a ver quién era el más venenoso, ¿no? Por eso no hay que hablar hasta que ya tengas seguridad de este tipo de cosas, ¿no? También no dudo que haya sido tal vez él una probable marioneta de un sistema, ¿no? Más grande. Pues No lo ahí vamos a está saber. la ley de Herodes, justamente lo que comentábamos de si realmente el político es bueno y el partido te corrompe, O viceversa. o el partido Morena te purifica. De ayer robé, Pero hoy ya soy de Morena y ya estoy santo. sí. No. Pues aquí está también esta postura en el primer debate presidencial de llevar una bala. Se supone que está prohibido, ¿no? Por la investidura que deben de dar como presidenciables. Y segunda, esta cuestión polémica de mochar la mano. Cuando escuchaste eso de mochar la mano, ¿te pareció chistoso, curioso, verdadero, justo, injusto? Meme, fue meme. Fue un meme. Pero, ¿qué más aparte de eso? En el momento fue gracioso, pero me pareció muy retrógrada de su parte, porque no estamos en ese tiempo donde si tú robas, imagínate que tú eres el mismo ejemplo de que te robaste un huevo y por un huevo te mochan la mano, pues como Sí. que no, entonces al que robó millones de pesos, ¿qué? No le van a alcanzar las manos. No, exactamente, o sea, se me hizo una idea súper estúpida, donde ahí creo que fue donde perdió toda la credibilidad, la poquita que tenía, a lo mejor del estado de Nuevo León, ahí la perdió. Y es que, ¿qué pasa en Nuevo León? O sea, siento que él fue la imagen del vaquero perfecto. ¿Por qué? Porque él decía que le iba a poner de promos las sex. El que él sí se llevaba un 6,
No, cuando le dijeron lo del 3 de 3, él dijo que él no iba a ser 3 de 3, sino que iba a ser un 6, pero de cerveza. O sea, machote, Sí, chingón. el estereotipo de Nuevo Sí. León. Lo que se supone que se trata de eliminar de allá, él lo denotó aquí. Lo peor de todo es que yo sí veía a algunos conocidos que, que lo veían como la respuesta. Así, cuando se habló el tema de mochar la mano, yo sí vi a muchos conocidos que lo vieron eso positivo y me dejó pensando, o sea, es como la cuestión que platicábamos en algún momento tú y yo de la pena de muerte. ¿Qué te tiene que llevar para ser acreedor a ese tipo de castigo, no? Ahora, mocharte la mano es dejarte sin una capacidad, pues ahora de ser productivo, ¿no? Sí, porque, digo, a lo mejor robas por necesidad. Pero ¿qué pasa con estos güeyes de la combi? Pues que su trabajo es asaltar. Pues no es su trabajo, es su vicio, su delirio. Entonces ahí yo creo que por eso la controversia con tus familiares y conocidos, porque ya lo vieron como una solución a esas personas que a pesar de que salen después del reclusorio, de la cárcel, de donde sea, siguen delinquiendo. Y ahí viene un punto importante también, que cuando esta persona hizo esta declaración, no sé si recuerdas, pero hubo un caso en Cuernavaca, me parece, o Michoacán, donde le cortaron las manos a dos rateros. Y, o sea, estaba fresquito esta cuestión de que el Bronco quería mochar manos. Y siento que el hecho de que él haya alentado a este tipo de propuestas, que en realidad es una tontería, pues solo hizo que la gente que se detenía por pura cuestión ética, Lo hiciera. ya, o sea, si él lo está proponiendo, quiere decir que es por algo. Sí, obviamente cuidaron sus pasos estas personas que lo hicieron, pero le mocharon las manos a dos personas. No me acuerdo del caso, pero sí puede ser referente. Sí, O sea, el que alguien con un cargo tan grande sí. empieza a incentivar ese tipo de cosas, pues puede ser influyente para los pobladores. Pues, Tú me robaste, pues ni modo. a mochar manos. O sea, es la solución que está dando el gobierno en este momento. Sí, pues sí, y es triste porque, o sea, se supone que vas a la cárcel y ¿cuál es el nombre real de la cárcel, no? Es un reformatorio, ¿no? Es un centro de reinserción social. Reinserción. O sea, lo que están dándote es un tiempo como para reflexionar, como para volver sobre tus propios pasos y decir ya, a partir de ya no vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Pero no funciona así. Y lo sabemos, todos lo sabemos, todos tenemos algún amigo conocido, vecino de ahí del barrio que se fue a la cárcel de 18 años, regresó de 25 y está peor que cuando se fue. Y o sea, no funciona. Y teniendo a una persona de presidenciable hablando de este tipo de propuestas, qué bueno que no fue presidente. No, pues véalo dónde está. Sí, y es justamente a ese tema al que vamos. En 2018 llega el siguiente gran escándalo y está relacionado a la forma en la que logró esta candidatura presidencial independiente. Pues aunque el INE invalidó muchas de las firmas ciudadanas que él presentó como respaldo, al final más de 1 millón de firmas resultaron irregulares. Y pues dentro de esta misma problemática que él presentaba con lo de sus firmas, pues resulta que él pidió licencia de Nuevo León, pero desvió recursos públicos de ese mismo estado para hacer que servidores públicos laboraran para la recolección de sus firmas. O sea, pues ponía a gente que tenía algún cargo público a juntar firmas, a pesar de que él tenía que hacerlo de manera independiente. Obviamente no se le quita el mérito de que haya tenido algún grupo de trabajo o seguidores, ¿no? Pero si está quitando a alguien, servidor público, de cualquier dependencia que tendría que estar atendiendo algún caso en específico a recolectar firmas, pues, ¿qué sucede, no? Y ahí con ¿Qué eso, pasa ahí? bueno, lo estamos viendo con Bronco, pero lo vamos a ver con Margarita. Claro. ¿No podríamos regularizar el uso de las firmas?
Porque ya se vio con Morena, se vio con estas consultas populares que se hicieron. No podríamos regularizar este medio por parte del INE. Sí, de haber, no sé, con la misma credencial del lector, por un medio electrónico que digas, ¿sabes qué? Está tu firma para tal cosa. ¿Es correcto o no? Y que tú confirmes con algo que solamente tú sepas que tú puedes confirmar. O sea, para evitar ese tipo de cosas, porque pues el papel se puede filtrar, ¿no? Digo, cuando se vota, pues todos tienen estas listas de todo. Nominales, Ajá, sí. exactamente. Entonces, pues una fotito por ahí, pues a lo mejor ya duplicas, firmas, ya falsificas. Entonces, si hacemos todo eso digital como una confirmación de, ¿sabes qué? Te están diciendo que tú estás a favor de que el Bronco sea candidato. ¿Es correcto o no? Y ahí se tacha o se elimina pues la firma. Pero yo creo que sí necesitaría una doble confirmación porque pues ahora el problema es el no conocimiento de los medios digitales, creo yo. Porque También. la población sigue siendo, no la mayoría, pero sí una gran parte sigue siendo adultos mayores de 40 y tantos años que a lo mejor se han visto relegados por la tecnología o que están renuentes a querer aprenderla Y que se podría y que se complicar. podría complicar. Entonces siento que Tiene ahí sentido. bajaría el índice. La respuesta a eso yo creo que es el blockchain. O sea, tener sistemas, perdón, totalmente cerrados y que funcionen con muchas verificaciones, creo que sería la única forma coherente, porque si no, estás sujeto a que en un sistema ya centralizado, como podría ser alguna página del INE, como podría ser, a lo mejor la página del INE podría ser ese medio de comunicación con el blockchain para que funcione correctamente, pues de otra manera lo veo muy complicado. Primero por el problema que acabo de comentar, ¿no? Con los adultos. Sí, que tienes razón. Y en segunda porque pues no sé cuál sería la forma correcta de poder llevar a cabo ese tipo de voto, porque si es con la INE, recuerda que ha habido noticias últimamente, incluso en años anteriores, de que se encontraban a la venta la lista nominal. Entonces, si es por el número de elector, entonces pues, yo lo puedo conseguir de 1000 personas, ¿no? Y si eso yo lo puedo hacer yo, ¿qué no puede hacer el político con las ganas de hacer las cosas? Con el conocimiento y las herramientas, más que nada. El Exactamente. capital. Sigue siendo muy complicado llegar a respuestas concretas y meter la tecnología ya directamente. Por eso de casilla por casilla, voto por voto, abrir cajas, creo que hasta el momento todavía funciona. Sí, sí, eso sí. Pero ¿cuánto tiempo? Eso sí ya no sé qué tanto. Porque aparte, pues sí, tenemos que avanzar. No puede seguir haciéndose las cosas como se hacían hace 30 años. No debe de ser así. Vamos a hablar de la actualidad del Bronco ya para cerrar. Y pues hace no mucho fue detenido por el presunto desvío de recursos por las broncofirmas. Y pues todo esto se dio en medio de la problemática actual del gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García. El agua y la instauración de nuevas políticas como la que modifica el costo del transporte público y el gran problema de seguridad que fue expuesto recientemente por el caso de Bani. Pasan todas estas cosas y casualmente se vuelve noticia nacional que atrapan al Bronco. Y fíjate, no suena tan paranoico, pero esta estrategia de la caja china o esta estrategia de culpar a los anteriores, porque pues AMLO lo hace Sí. y hasta cierto punto está bien, pero cuando lo hace cansado ya parece más un pretexto, Una justificación, ¿no? una justificación. Y yo me recuerdo que Samuel cuando dijo, no, es que yo no voy a hacer eso, pues termina haciendo lo mismo. Y peor, porque aparte hay que tomar en cuenta que él se quejaba de un gobierno que no tenía una problemática tan fuerte de agua, pero ya la tenía. ¿Qué pasa cuando llega él? Ya está desbordado. ¿Cómo podemos, o sea, por qué no se implementaron ese tipo de
de cuestiones antes. Yo me acuerdo que él, me mandaste la noticia, ¿no? Hace no tanto, donde él votó en contra En contra. de un Sí. proyecto en 2017-18 que iba a hacer que este problema de agua que vive actualmente Nuevo León, pues no fuera tan fuerte. Qué ironía que ahorita se esté lavando las manos Samuel. Y qué lástima por la gente de Nuevo León. Ahí también hay un montón de cosas que discutir porque pues las concesiones que se dan es como tener atado al gobierno de decir es que no puedo hacer nada. Y eso nos dice que a veces la industria o las marcas, lo transnacional, cómo se apodera de los recursos de cualquier país. Sí, de todos los países, por el bien de ellos. Porque me voy a preocupar cuando haya una escasez de agua en China, Estados Unidos, en Canadá. Declarada. Exacto. Porque ya la hay. Sí, Ya la hay. no, ya la hay, pero pues es que vuelvo a lo mismo. Y esto lo voy a hacer un video corto. Nosotros tenemos Iztapalapa, Isidro. ¿Cuántas veces nos hemos quejado? Pero ¿cuántas veces has escuchado a un güey de las lomas quejarse porque no tiene agua para llenar su alberca? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que juega golf quejarse porque no han regado bien el pasto? En el club. No. O sea, la desigualdad está clara. Sí. La Sí. desigualdad está clara. Y no dudo que Nuevo León está haciendo lo mismo. Porque yo veo muy bañadito a Samuel. Sí, la alberca está llena. Yo lo veo muy bañadito. Al día que lo vea así, ¿saben qué? Hoy no me bañé porque no me tocó agua donde yo estoy. No va a pasar. No va a pasar. No, Nada no más va lo a dejo pasar. ahí, o sea, ese es un tema de discusión de la desigualdad y de a quién se le quita más y a quién se le quita menos. O quién no se le quita jamás. Sí, por el poder adquisitivo, por el lugar donde está la casa. Tienes razón, no lo había pensado de ese lado. Aunque sí es más que obvio. Bueno, pues aparte de todas esas cuestiones de las broncofirmas, del problema de seguridad remarcado con las cárceles, eh, pues a partir de esto también tenía algunos problemas porque se le vio beneficiado a algunos familiares y conocidos de él y pues eso es nepotismo. Cuestiones como que su suegra recibía algún salario por parte del gobierno de Nuevo León cuando no tenía ningún cargo. Es meter a gente a la nómina cuando no hacían absolutamente nada. Después de esta noticia de que fue encarcelado o detenido, ¿qué más hemos sabido del Bronco? ¿Tú qué has sabido de él después? Nada, fíjate que después de que terminó la candidatura, supe que volvió a gobernar Nuevo León como si nada, o sea, no entiendo si eso es permitido. Al parecer sí. No puedes, o sea, yo me voy a descansar como si fueran vacaciones y si no funciona, ¿sabes qué? Vuelvo a hacer mi trabajo cuando a lo mejor no lo estoy haciendo bien, donde ahí pudo haber aplicado esta consulta de revocación. Así como de, ¿sabes qué? No sirviste, ya te fuiste, pues ya no regreses. Y de ahí yo la verdad no supe nada, absolutamente nada, hasta que salió esto que se le acusó y cuando fue encerrado. De ser detenido. Nada más. Pues sí, yo sí leí alguna noticia que después de ser detenido alegó que estaba con enfermedad de algo y que iba a ser trasladado a algún otro espacio donde igual iba a estar detenido, pero con vigilancia médica, ajá. Pero pues ya, o sea, ese teatro, no sé si ya lo soltaron, no sé si hubo algún procedimiento, avanzó el procedimiento contra él o no, ya no se sabe de él. Y a menos de que pues seas un periodista bien y no un ciudadano a pie, pues sí te vas a tener acceso a la información puntual, pero pues desgraciadamente estamos a expensas de lo que los medios hegemónicos nos dan, ¿no? Y pues no ha habido nada más de él. No sé qué va a seguir o si va a volver a hacer va a funcionar nuevamente como cortina de humo para algún otro problema. Pero pues esa es la realidad del Bronco.
desde 2018 y hasta acá. Que podría seguir siendo su caja china de Samuel, Sí, porque ahorita lo está culpando y me dejó 2 presas secas. Y la tercera la sequé yo casi dice. yo sé que en Nuevo León, por medio de algunos mapas que van actualizándose acorde a los años, sí, esta cuestión del cambio climático ha hecho totalmente de las suyas. Y la mala distribución del agua, ¿no? También por esa cuestión de que en una casa donde no habita nadie, tiene que estar siempre una piscina llena para cuando se las vayan a mostrar a una posible compradora. Porque eso pasa mucho en Nuevo León, no sé si lo sabías. Sí, pues Muchos desarrollos inmobiliarios donde no se habita. Y justamente eso iba. La construcción inmobiliaria que se está haciendo en todo México, Sí, en general. Obviamente si vemos que se está distribuyendo el agua hacia este punto y de repente se abren 2 o 3 más condominios ahí, ¿qué pasa? Pues el agua se va distribuyendo y a lo mejor toda la que abastecía aquí pues ya no alcanza porque los nuevos Se va dividiendo, se va. claro. Y justamente como dices, no la habitan, Pero se está usando. pero se usa exactamente. Entonces, como arquitecto sí digo, ya basta, hay que meter conciencia en eso. Y no pasa solamente en Nuevo León, pasa aquí en la Ciudad de México, pasa en el Estado de México, más en zonas periferias del Valle de México, pues ni se diga. Y ahí está Querétaro también, Sí. y ya están empezando a quejar de ese tipo de actos. Pues es que si les privatizan el agua y la represión que hay por parte del gobierno es... Estamos en el mundo al revés. México es ese mundo al revés donde las personas que luchan por los derechos de todos, no solamente los de ellos, porque si estuvieran peleando algo individual, están en su derecho de protestar y todo, pero están luchando incluso por los derechos de otros queretanos y la propia gente los apabulla, los saca de contexto. Es que, No. es que es eso, precisamente. Y lo hemos dicho aquí, el beneficio de todos provoca beneficio individual. Pero a veces creemos que las personas que se manifiestan, que exigen, que reclaman, Son parias, ¿no? exactamente, que solamente quieren beneficios hacia ellos. Sí. Y no dudo que sí haya, obviamente, pero hay que ver si el beneficio es para la comunidad, pues apoyar el movimiento, no hacer mofa de eso, Claro. porque ya ahorita cualquier cosa pues se hace un meme. Cualquier cosa, sea correcto o incorrecto, hay un meme, debe de haber un meme. ¿Por qué? ¿Por qué la comedia está avanzando a eso? O la comedia lo están usando como un limitante. Pues como escudo, diría yo, porque ahora se le acusa más al comediante que hizo un chiste sobre X tema prohibido, entre comillas, que al político que se roba millones. Sí, también. O sea, se le desvía la atención al público para que volteen a ver a este comediante que dijo la palabra con N y no voltean a ver que del otro lado ya en la madrugada se privatizó el agua en Querétaro, por ejemplo. Y entonces ahí qué pasa, ¿no? Publicó recientemente un tweet Iván La Mole, es un comediante de Monterrey, de Nuevo León, no sé de qué municipio correctamente es, pero dice que pagó 3,300 de agua, pero pues no ha tenido agua. Qué ironía. O sea, ¿cómo logran eso? O sea, no he pagado yo aquí en Ciudad de México un recibo mayor a los 1,000 pesos, pero pensar que allá sin tener agua pagan 3,000 pesos, les cobran el aire. Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Creo que Cobran por abrir la llave aunque no salga. Sí, no sé. Pero bueno, yo creo que este tema podríamos extenderlo mucho más, pero vamos a dejarlo ahí con el Bronco el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que seguimos aquí con nuevos proyectos, con nuevos temas y pues más que nada quiero que recuerden que tenemos canales de TikTok, hay una página de Facebook, tenemos
distintos medios para que ustedes se suscriban, compartan, comenten aquí abajo en la zona de comentarios de YouTube, están aquí abajito. Y pues nada, vamos a hacer una mayor comunidad. Me gustaría que si algo les gustó del tema lo comenten, y si algo les falló, algo no les pareció del tema, pues también que indiquen su postura, porque la idea es mejorar y cambiar la opinión en algún punto, si estamos en algo equivocado, ¿no? Por eso me gustó un juego de palabras que alguien me comentó con respecto al nombre del canal. Pues sí, es Craig, que se define como tal como. Conciencia y realidad del entorno cotidiano. Sin embargo, si se dan cuenta en el nombre de YouTube, para que no hubiera una confusión con una persona que tiene un canal de gaming, se le puso la misma palabra pero al revés. Aparte, Pero, como un reflejo sí, de, exactamente. de que mi postura no puede ser solamente la correcta, sino la tuya también lo puede ser. Bueno, y esto da un juego de palabras que habla sobre crecer. Y creo que eso es lo que estamos haciendo, tanto Alberto y yo aquí platicando de nuestras opiniones, como ustedes comentando. Gracias nuevamente por escucharnos y pues nos vemos en la próxima. Bye.